Corintios el día 4, el capítulo 4. Vamos a leer ese capítulo y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que nos guíe. Fíjate, antes de leer, me estaba acordando hoy, obviamente cuando yo ni me acordaba que había final hasta hace ratito, dijimos, creo que hoy van a tardar un poquito en venir algunos o varios, o tal vez no vengan. Y sí me estaba acordando de pasajes de la Biblia y me acordaba de Pedro cuando dice, el Señor no retarda su venida, según algunos los tienen por tardanza, ¿no? Sino que quiere que todos lleguen al arrepentimiento, que todos se salven. Y la verdad es que debemos estar tan conscientes que pudiera ser ahorita en este momento y no estamos tan conscientes de ello. Eso es estamos teniéndolo como tardanza, la verdad. Tenemos el regreso del Señor como tardanza, por eso es que no ponemos esa atención en lo que tenemos que hacer primero. Pero bueno, tenemos que seguir creciendo y el Señor en algún momento dado nos va a revelar esa parte a cada uno de nosotros, a cada uno en particular. Así que capítulo 4, primera carta a los Corintios, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vamos a orar. Dios, te doy gracias, porque nos recuerdas esto, Padre, porque en nosotros debe haber esa necesidad, Señor, de abrir la boca porque hemos creído, Dios, porque hemos creído, por eso hablamos, dice tu palabra, Señor, y porque sabemos que por más atribulados que estemos es momentáneo, es pasajero, aquí se queda y hay gozo en ti y es un gozo eterno, Dios. Guíanos el día de hoy, ayúdanos a descansar en ti, dejando nuestras cargas delante tuya, Señor. Dios,
Guárdanos en tu palabra, fortalece nuestro entendimiento, Señor, fortalece nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, continuamos, ¿no? Mismo tema, pero les vuelvo a decir, una cosa es Pablo, otra cosa soy yo, pero Pablo lo que está haciendo es decirles, explicándoles por qué él hace lo que hace, por qué él dice lo que dice, y podríamos tomarlo como una carta solamente que alguien de que está explicando esto, ¿no? Pero dice aquí mismo que toda la escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios y es útil para todo lo que nosotros necesitamos para tenernos preparados para el Señor, para todo. Entonces, incluso todo esto que está diciendo Pablo acerca de la justificación que da él de lo que ha pasado en su vida, por qué las persecuciones lo han llevado a padecer tanto, por qué el menosprecio no tiene sentido de lo que él está haciendo, y les está aclarando todo eso. Y dice, lo veíamos la semana anterior, ¿no? Que Dios a través de Jesucristo nos dejó ese ministerio, es el ministerio de la justificación de Jesús, pero a nosotros nos dejó el de la reconciliación. ¿Por qué? Porque a través de la palabra que nosotros recibimos y llevamos a otras personas, la palabra de Dios, la que está escrita, esa reconciliación del ser humano con Dios se va dando y se va manifestando la salvación en esas personas. La obra de Cristo comienza una vez que ese creyente nuevo es creyente nuevo, valga la redundancia, es salvo, y esa obra comienza el proceso. ¿Cuándo va a terminar esa obra? Sí sabemos. ¿Cuándo va a terminar? En el día de Jesucristo, dice la palabra. En el día de Jesucristo, o sea, cuando estemos frente a Él, porque ya no va a haber más que hacer, ya vamos a estar en la condición correcta delante de Él. Pero Pablo está animándonos a que creamos en lo correcto y veamos la verdad a través de tanta mentira que hay alrededor, a través del mundo que nos quiere comer y quitar esa verdad que nos da Jesucristo en Él mismo. ¿Cómo lo podemos notar eso? No dándole prioridad a lo prioritario. Cuando vemos que no es Jesús y lo que hacemos con Él, lo primero en nuestra vida, bueno, hay un proceso en nosotros, y lo vimos en la primera carta a los Corintios, hay un proceso. Soy creyente, dice, pero tal vez aún me falta crecer más, aún me falta darme cuenta que lo primero en mi vida debe ser el amor a Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha salvado, porque Él murió por mí en la cruz, porque Él se entregó a derramar su sangre para darme vida eterna, ¿no? Pagando mis pecados. Entonces, cuando yo voy haciendo más conciencia de eso, es que yo puedo ver bien el peso que tiene cada cosa, cada instrucción de Jesús, de Dios en su palabra, porque es un proceso. Vamos creciendo, vamos madurando. Ya no me peleo por el árbol, que si pusieron o no pusieron, que si pongo o no pongo, que si las esferas significan o que, ya no me peleo por esas cosas, sino por la verdad eterna, ¿no? Por ayudarle al pecador a salir del pecado, a hacerlo a un lado para que se reconcilie con Dios, y yo mismo arrepentirme si he hecho algo. Yo me enfoco en el Salvador. Ya no me enfoco, les vuelvo a decir, en que si en aquella iglesia usan velo, si en la otra usan faldas, si en aquella bailan y en esta no. No, eso no es la verdad, el enfoque es ¿qué? Jesucristo y la verdad de la palabra. Y Pablo les está diciendo esto. Entonces, ¿qué sucedía? Otra vez, Pablo dejó las instrucciones y les enseña a Jesucristo hasta la cena del Señor, todo les establece en esa iglesia, y llegan otros y dicen, no se han purificado, tienen que hacer voto de esto, tienen que hacer voto de aquello, tienen que, como ahora, no solamente en la religión tradicional, sino el ser humano en sí
hace muchas cosas de esas porque somos idólatras por naturaleza, ¿sí? Somos idólatras por naturaleza, y les había dicho que el mayor ídolo, el principal ídolo, ¿cuál es? ¿Dónde lo podemos encontrar? En el espejo. Ahí encontramos el principal ídolo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Unos dicen, no, yo no. Bueno, pues ve a la televisión, ve al trabajo, ve al dinero, ahí está, por ahí está el ídolo. Pero está, y Dios nos lo va mostrando cada vez más claro para que hacernos conscientes de a qué le estábamos dando lugar, o de qué le estamos dando lugar primero, para quitarlo. Y Pablo les está queriendo decir eso. Les están trayendo otra vez un enjambre de instrucciones que les van a quitar de la verdad. La verdad es, Jesucristo murió por cada uno de nosotros, ¿sí? Resucitó y está sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Y entonces la gracia llega a nosotros. Dice, tú no puedes ser salvo por más que quieras, por más que te esfuerces y más que cumplas al pie de la letra todos los mandamientos que dice la Biblia, que no se puede, ¿sí? No se puede, por más que cumplas el juramento de los 3 meses y que el último le des, pues ya lo sabemos que así pasa, ¿sí? Las transformaciones de Dios son permanentes y constantes, ¿sí? La del hombre, la del esfuerzo de uno es temporal, siempre es temporal, ¿sí? Y Pablo otra vez está mezclando la verdad con la vanidad, con lo temporal. Al final de este capítulo dice, lo que se ve es, ¿qué? Temporal, y lo que no se ve es lo eterno. ¿Y en qué nos tenemos que enfocar? En lo eterno, o sea, en las promesas de Dios, las verdades de Dios. Ahí es donde debe estar nuestra fe. Y es por eso que llega a este punto, después de que nos muestra incluso del versículo 15 en adelante, el capítulo anterior para comenzar dice, y aún hasta el día de hoy, cuando lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los que no han creído Jesús, pero en ese tiempo los que eran judíos, ¿sí? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y continuamos, por lo cual, por todo esto, por este ministerio, por la obra de Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos revela toda la verdad, ¿sí? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio del Espíritu Santo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es todo esto? En ese momento Pablo lo que está haciendo es confrontando aquello que están recibiendo, que dice, mira, nosotros hablamos verdad porque la verdad es la que hemos recibido. El Espíritu Santo nos ha llenado y nos los ha revelado todo esto. Yo te quiero decir, no andamos con engaños, queriéndonos llevar a alguien o queriendo convencer a alguien. Y a veces esa es una frase que me quedó mucho, era pueden estar honestamente, ¿cómo es? Honestamente equivocados, genuinamente equivocados. No es mala intención para muchas personas que predican una transformación y una diluvio de bendiciones, y de todo va a ir bien, todo va a estar bien y todo se va a cambiar cuando predican al Señor. Pues cuando llegan al Señor, muchos se desaniman de eso, precisamente cuando llegan a la iglesia, porque no es así, porque fue para atraerlos, y nosotros no estamos para atraerlos, sino para hablarles la verdad que nosotros hemos recibido. Pero ¿cómo se va a manifestar esa verdad? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Porque la gente está viendo esas prioridades.
en tu vida? ¿Cuáles son? Si mis prioridades son las mismas que el vecino que se la pasa de fiesta todos los días, o que el otro vecino que tiene 2 o 3 familias por ahí y son las mismas prioridades, los mismos gustos, aunque no hagan lo mismo literalmente, digo, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Pues tienen que verme amar al Señor en mi vida. ¿Cómo se manifiesta eso? Acercándome a Jesús, conociéndolo más, entendiendo su instrucción y llenándome de esa instrucción. ¿Por qué? Dice, bueno, primero, la condición en la que nos llamó el Señor para darnos estas instrucciones de ser embajadores de Él, o tener ese ministerio del Espíritu, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14, dice, aquí lo van a poner: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y si me quedara ahí diría, qué padre, ¿no? Pues todos nosotros somos buenos, nos hemos portado bien y seguramente por eso me llamó Dios. Pero continúa Pablo y dice, habiendo sido yo antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. Tal vez él no mató a nadie, pero entregó a muchos a muerte, ¿o no? Perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y muchos decimos, es que no sabía. No es esa ignorancia, ¿sí? Es el no haber conocido la verdad del Evangelio en Jesucristo. Esa es la ignorancia. No lo sabía, porque sabía bien lo que hacía, porque lo hacía según él para Dios, ¿o no? Lo hacía para Dios. Sabía bien que cuando estaba entregando a uno, lo entregaba a muerte. Los estaba persiguiendo para que los juzgaran por herejes. O sea, sabía lo que estaba haciendo. Pero lo que ignoraba era la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos ventaja. Nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos cada día. Por ignorancia en incredulidad. ¿Qué decía el capítulo anterior? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Sí? Dice, incrédulo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios también nos recordó Pablo mismo, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí, ¿a quién? A la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no es por la gracia de Dios soy lo que soy, no, o sea, yo no merecía esto. Por la gracia de Dios estoy haciendo lo que hago. Y muchos en ese momento decían, pero Pablo era menospreciado. Sí, pero por la gracia de Dios él hacía como responsabilidad lo que tenía que hacer. Y así es con nosotros. ¿A quién festejamos en estas fiestas? ¿A quién? A Jesús, ¿no? A Jesús lo festejamos. ¿Qué tendríamos que hacer? Anunciar a Jesús, ¿no? ¿Cómo festejaríamos? ¿Qué regalo recibiría mejor Jesús? Poner el nacimiento, poner un regalito, hacer una oración solamente y ya. Bueno, también la oración es necesaria. O que le estuviéramos anunciándolo a Él. Por eso cuando un cristiano dice felices fiestas, y luego en la iglesia, ¿no? Es casi voltear a ver lo que pasó, hermano. ¿Cómo que felices fiestas? Feliz Navidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita sí saben que quitaron el Feliz Navidad por felices fiestas, precisamente para quitarle el sentido religioso. Según eso, desde Estados Unidos en el 2003-2004, que llegamos nosotros por allá, desde ese tiempo, ahora sí, felices fiestas, y no nos damos cuenta precisamente que es para evitar el sentido de recordar quién es Jesucristo, porque las fiestas son por Jesús, y nosotros a que celebramos es a Jesús, ¿o no?
Bueno, también a los hijos. Somos incapaces de traerle carbón si es que creíamos en Santa Claus, ¿verdad? Pero pues la mayoría se merecen carbón. Hasta nosotros nos merecemos carbón, ¿sí? ¿O no? Si fuéramos creyentes en Santa Claus, obviamente. Pero no, nosotros necesitamos recordar que se trata de Cristo. Ay, pero los reyes, ya, esa es otra historia. Pero se trata de Cristo, ¿sí? Porque fíjate la condición en la que nos encontró. ¿Quién no fue blasfemo alguna vez? Porque nadie nace cristiano, nadie. No hay cuna cristiana. Los bebitos no son cristianos por nacimiento. Tienen que declarar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Sí? Entonces, ¿quién no ha sido blasfemo a Dios, a Jesucristo? ¿Sí? No les digo que tienen la primera piedra porque no vaya a ser que no entendamos la pregunta y sí me golpeen, sí, pero la verdad es esa. Todos hemos sido blasfemos, perseguidores de la iglesia. ¿Quién ha sido perseguidor de la iglesia aquí? No, pues yo no he entregado a muerte a nadie. ¿Cuántas veces criticamos a aquellos que nos hablaron de Jesús o de Dios? ¿Cuántas veces? Pero dice en Gálatas, miren que no se coman unos a otros, ¿verdad? O sea, así lo dice también, ¿sí? Todavía, aún así, ¿por qué? Por otra vez, es que ellos usan velos y aquellos para su Señor caen o se levantan, ¿sí? Cada quien. Nosotros esto es lo que hacemos, estudiamos la Biblia verso a verso, creemos que esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que buscamos para crecer, conocer más a Jesucristo y hacer su voluntad. Y ahí es donde tenemos que descansar también. ¿Por qué? Porque nosotros también por la gracia de Dios somos lo que somos. Y no es que seamos mucho, ¿sí? Sino que estamos vivos y somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Sí, y creeríamos, eso pero como que le falta. No, eso es suficiente en cuanto a la salvación, pero tenemos que conocerlo más y ahí es donde viene el amor por la palabra y por hacer la voluntad de Dios cada día, ¿sí? Ahora bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso está fuerte. Nosotros sabemos por Jesús la parábola del sembrador, y el sembrador va arrojando la semilla y cae en diferentes lugares, ¿no? Y nosotros y vemos que en el primer lugar que cae, que el enemigo llega y la quita, ¿no? La arranca, según esto cuando cae en el camino. Pero creo que es más común de lo que pensamos la semilla que cae entre espinos, ¿sí? Entre espinos. La que cae en las piedras es muy notorio. Hay gente que se emociona en las iglesias y salen de la iglesia y se les olvidó la emoción. Eso brotó, se secó y se fue. Pero la de espinos crece, comienza a crecer, comienza a ver frutos, pero las tentaciones son muchas, siempre. El mundo está lleno de tentaciones. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque el gobernador de este siglo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo lo ciega hoy? ¿Cómo pone esos espinos?
como decía el hermano, poniéndonos iglesia contra iglesia. ¿De qué manera nos pone iglesia contra iglesia? No es que esos son bien legalistas, por eso te dicen que no hagas esto, no hagas aquello, pero por lo general no decimos no hagas, te digo, ve qué es lo conveniente, qué es lo que te lleva más al Señor o no. Pero y los demás, la otra iglesia contesta y refuta aquello. Entonces cada quien puede ir y elegir la iglesia en la que se sienta más a gusto por esto, por aquello. Sí, pero que tengamos cuidado que no sea que estamos viendo por nuestra propia concupiscencia, que se manifiesta a veces muy religiosamente, que religiosamente tampoco es lo que Dios nos manda a vivir, sino confiados en Él. ¿Sí? Entonces, recuerdan que nosotros no buscamos religión, buscamos relación con el Señor. De eso se trata, no de una religión. Hablamos de religión porque así lo consideran, pero no es una religión, es una relación con Dios. ¿Sí? Estemos unidos a Él. Pero nos obnubila, nos pone tentación aquí, tentación allá, y a los mismos cristianos. Y nos va atrayendo hacia lo que no debemos creer o ver o hacer. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, pero de muchos cristianos también. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no estás en la palabra? ¿Sí? Cuando solamente te dejas guiar por lo que te dicen y no lees y ves exactamente lo que tú vayas a recibir de Dios. Decía que el primer consejo que escuché en un discipulado, estamos hablando de hace más de 15 años, fue ese: dice, la segunda cosa peor que el no leer tu Biblia es dejar que otro te la cuente. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí? ¿Por qué? Ayer estábamos jugando mucho al teléfono descompuesto, otra familia y nosotros. ¿Por qué? Por el teléfono descompuesto. Porque yo lo leo, cuando me dicen prepara algo y así que ya lo lleves escrito y para que lo leas tal cual, para que lo memorices tal cual, yo no puedo. Yo te memorizo versículos bíblicos, pero no te puedo dar algo que yo escriba así tal cual, yo lo voy cambiando como lo voy diciendo, ¿sí? No puedo memorizarlo de esa manera. Entonces, si yo no estoy constante en un versículo para aprendérmelo bien, yo mañana ya te digo el versículo al revés. Y con convicción, eso es lo peor. No digo, creo que dice, no digo, esto es. Y entonces, leer, buscar a Dios, orar al Señor, confiar en Él, dejar que Él nos guíe y nos hable cada día. Que Él manifieste su voluntad en nuestra vida. El cristiano no crece por ir a la iglesia solamente. Es como pensar que los niños van a aprender todo lo que tienen que aprender en las escuelas y además los mandamos pero nunca les dan clases, nunca hacen tarea, ¿sí? Nunca estamos con la retroalimentación de qué aprendiste y ayudándoles en lo que se les dificulte. Es decir, ¿por qué no ha aprendido si viene todos los días a la escuela? Sí, pero no hay clases. ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo vamos a aprender si no hacemos lo que hacemos para poder estar firmes en este tiempo? Dice aquí, ¿por qué? Para que no les arrebató, les cegó y les arrebató el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué tiene de importancia la gloria de Cristo, la luz del evangelio? Bueno, el evangelio sabemos cuál es. Él murió por nosotros, lo que dijimos al principio. La gloria de Cristo, la luz del evangelio en la gloria de Cristo, que eso, dice Pablo, eso que sucedió ahí en la cruz que les contamos, que pasó, él podría decir hace 30 años, nosotros podemos decir hace 2000 años, dice, es la imagen de Dios. Todo el amor de Dios derramado en la cruz
a través de Jesucristo. ¿Sí? Esa es la luz del Evangelio, la cual es la imagen de Dios. Por eso necesitamos tenerlo presente. Me dice mi esposa, les voy a decir el día de hoy, dice, oye, estamos casi en Navidad, que nos vayamos animados, que nos vayamos. Es que si entendemos todas las instrucciones de Dios, incluso las que nos confrontan fuerte para transformar nuestra vida, para vivirla de acuerdo a su voluntad, créeme, no es que necesitemos estar animados como del tema anímico, sino que vamos a ser más que vencedores cada día en Él. Porque vamos a pelear las batallas que vengan por delante o las que tengamos ahorita, ¿sí? Confiados en el único que puede transformar todo para bien para nosotros. Entonces, ¿qué mejor que recibir la indicación y confrontación que Dios nos hace para corregir aquello que hoy, el día de hoy, no está bien en nuestra vida? Y si todo está bien, pues gloria a Dios, para que podamos con acciones de gracias también alabarle. ¿Sí? Si todo está bien en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, vamos a alabar a Dios. Si todo está mal, vamos a alabar a Dios y a buscarlo con más ganas para que Él se manifieste en nuestra vida. Amén. De eso se trata. Entonces dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que predicamos entonces? Versículo 5. A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Sí? No nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Si somos lo que somos es por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que somos? Siervos de Jesucristo y siervos de los demás. ¿Sí? Así se manifiesta el amor de Cristo, sirviéndonos unos a los otros. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa misma obra, esa misma conciencia que tienes ahora de que Jesús murió por ti para darte vida eterna, lo hizo Dios a través de Él mismo, de su Espíritu Santo, depositándolo en ti. Tú no creerías en Jesús, no creerías en Dios si no hubiese Dios mismo depositado su Espíritu Santo en ti. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente? ¿Qué es lo primero que hace? Da convicción de pecado, pero también de justicia y también de juicio. Entonces, esa convicción de pecado que trae a nosotros el Espíritu Santo es cuando empezamos a ver las cosas que antes hacíamos como si nada, de repente nos damos cuenta, digo, caray, no está tan bien, o no está bien, o creo que debo de dejar de hacer esto. Creo que debo de dejar de mentir, creo que debo de dejar de mandar a los niños a la puerta a decirles, que dice mi mamá que no está, ¿verdad? O que dice mi papá que no ha llegado. Cosas tan sencillas, ¿no? Pero que van haciéndose grandes. Pero como cristianos, el Espíritu Santo nos revela esas verdades. Todos estamos de acuerdo. Pero si no las practicamos, también se van olvidando. ¿Por qué? Porque la común que les mencionaba antes, ¿no? Entonces, ya pequé. Yo espero como que el rayo que me caiga al principio de recién que soy cristiano, y espero como que el rayo caiga de algún lado y me castigue Dios, no, porque ya pequé. Y veo que no pasa nada. Y después veo que no pasa nada. Y después sigo viendo que no pasa nada. Entonces, ¿qué hago? Seguramente le caigo bien a Dios. Y le sigo por el lado del pecado. Cuando el pecado, en el tema del pecado,
no hay nada que podamos ver en la palabra que nos justifique el cometerlo. Porque si eres creyente y el Espíritu Santo está en ti, porque Dios lo depositó en ti, dice en la carta a los Romanos que ya moriste al pecado. No hay forma de que el pecado te pueda dominar. Lo que hacemos para pecar, cuando pecamos, es porque nosotros decidimos tomar eso que nos dejó Satanás en el camino, o que vimos ahí de todos tirado y no debimos haberlo tocado, pero ahí vamos. Si somos cristianos, eso dice Pablo, y eso dice Dios a través de Pablo. El pecado no nos puede gobernar. Si nosotros insultamos a la esposa, si la esposa nos insulta a nosotros siendo creyentes, es porque nos dejamos llevar por nuestra carne. Porque no es de no hagas, es de, oye, ¿le va a agradar a tu Señor, a tu Salvador, aquel que murió por ti, se entregó por ti, que tú maltrates a tu esposa? Hombre, que tu esposa lo trates de mal a tu marido. Respeto, amor, lo que nos pide también como pareja. Respeto, amor, en todos sus sentidos, porque cualquier cordón que sueltes te va a llevar a tener problemas. Pero bueno, este es el punto, ¿no? Entonces resplandeció en nuestros corazones, ¿quién? El mismo Dios que puso esa luz en nosotros, al Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿sí? Fue para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Creemos en Jesucristo porque tenemos al Espíritu Santo. Y el Señor puede poner el Espíritu Santo también en aquellos de los que habla antes en este mismo pasaje, donde menciona que Él le cegó el entendimiento a los incrédulos, también a ellos. Él tiene el tiempo para todos, pero nosotros, nuestra responsabilidad como creyentes es seguir anunciando a Jesucristo, no callar. Romanos capítulo 5 versículos 1 en adelante dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese debe ser nuestro parámetro de vida como cristianos, ¿sí? Pero en cuanto llega la tribulación, la paciencia, ¿dónde está? Tenemos que ejercitarnos en esto. Queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas. Él siempre va a hacer lo que Él quiere, su voluntad. Pero qué mejor que confiar, y qué mejor que, si viene la tribulación, buscar la paciencia en Él mismo, ¿sí? Y esa paciencia va a volver mi tribulación en una prueba. Ya no voy a ver, ay, Señor, y Satanás me está atacando, y van a decir, ay, es consecuencia de lo que hiciste. Puede ser, pero puede ser una tribulación que me va a ayudar a crecer y a verlo a Él. Todas las tribulaciones nos van a llevar, si ponemos atención, a conocerlo más y a experimentarlo más, a Dios, a Jesucristo, todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tribulación, si somos creyentes y nos enfocamos en la gracia de Dios, nos va a ayudar a depender en esos momentos de Él y ser el resultado de esa situación para mi vida. Pero yo puedo ver esa tribulación otra vez y correr a buscar el pronto auxilio de mis vecinos, parientes, papás, mamás, hijos o demás, de mis amigos, del alcohol, de cualquier otra cosa, de los consejos de el internet, ¿no? Ahí encuentras consejos para todo,
de todo. No, es Dios para que me llene de paciencia, para que esa paciencia me lleve a entender la prueba que estoy pasando el día de hoy que estoy en prueba. Y esa prueba me recuerda la esperanza que tengo en Jesucristo y que dice, todas las cosas sirven a bien a los que aman, ¿a quién? Pero es condicionante otra vez, a los que aman a Dios, porque la podemos repetírsela a todos los incrédulos en la calle, y si siguen incrédulos, pues para ellos eso no va a aplicar, pero se la pueden aprender de memoria. Pues tenemos que vivirla como creyentes. Todas las cosas sirven a bien a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Y la pregunta de siempre es, ¿lo amamos? Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque sé que mi Dios cumple, sé que mi Dios es veraz, sé que cada una de sus promesas van a ser en Él, sí, y en Él, ¿qué? Amén, sí, son en Él, sí, y en Él, amén. Eso lo vimos hace 2 semanas. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. ¿Por qué menciona esto Pablo? Acerca de lo que ha dicho, de la gloria de Dios, la voluntad de Dios, lo que Él hace en el creyente. Dice, nosotros seguimos siendo hechura de Él y somos vasos de barro, o sea, no somos nada de lo que podamos enorgullecernos nosotros mismos. Nosotros de lo que nos podemos gloriar es de una sola cosa. ¿De quién? De Jesucristo, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? En nada me gloriaré, pero puedo gloriar. Si me voy a gloriar, me glorío en el Señor, me glorío en Jesucristo, no en esto. Nosotros soy un excelente cristiano, puedo decir yo. Pues no, tenemos un Dios excelente, un Dios poderoso, un Dios perfecto, ¿sí? Nosotros somos totalmente imperfectos, pero tenemos al que es perfecto y nos perfecciona en Él, ¿sí? Él ha puesto su Espíritu en nosotros y nosotros, dice Pablo, y es de parte de Dios que nosotros ya estamos, ¿qué? Completos en Él. Completos. ¿Qué quiere decir completo? Que no falta nada. Entonces, si estamos completos en Él, no nos falta nada. Solamente creerlo, orar a Él, buscarlo a Él, y sobre todo, si hay tiempos difíciles en estos momentos en nuestra vida, en tu vida, es el buen tiempo para acercarte a Dios, ponerte como aquellos leprosos o aquel ciego de rodillas delante de Él y clamar a Él o gritar, Hijo de David, ¿no? Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. ¿Qué mejor que hacer eso? Humillarnos delante del Señor, no enaltecernos, humillarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque la excelencia del poder de la obra del Espíritu Santo tiene que ser siempre de Él. Siempre Él. Él es el que tiene que ser exaltado. Vamos a dejar aquí el servicio. Todos nos asustamos, pero ¿todo está bien? Ok, bueno. Pero si o no despertaron. ¿Sí? Se cayó una mesa, una silla, perdón. Bueno, vamos a dejar aquí el servicio del día de hoy, vamos a orar a Dios, vamos a ponernos en sus manos, vamos a dejarle a Él nuestras cargas, delante de Él, nuestras cargas. ¿Sí? Alguien le ha de haber contado a los que no llegaron, no vengas porque van a preguntar cuánto quedaron, y para que no nos exhiban. No, es tú y Dios. Pues, a mí que yo oro por todos ustedes, los que te faltan aquí también, pero esas son las cuentas que yo voy a dar. ¿Por quiénes oraste? Porque yo no les puedo cambiar ni a tomar de la mano y decirles vamos a hacer esto. Sí, me voy a acercar con todos y decirle
Oye, ¿qué pasa? Tengo esa autoridad de parte de Dios, pero si no me responden, yo lo que tengo que seguir haciendo es orar por ustedes, pero nosotros cada uno tenemos la responsabilidad de acercarnos al Señor y estar con el Señor, y el Señor está cerca siempre, ¿sí? Siempre está cerca. Nos escucha, inclina su oído y responde a nuestras oraciones. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, tenemos la certeza, la seguridad de que lo que pidamos será hecho. Amén. Vamos a orar. Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, quién eres y quiénes somos en ti, Dios. Que tú eres quien ha hecho la obra en nosotros, tú eres quien está haciendo esa obra en cada uno, quien puso la luz de la que Jesús nos ha dicho que somos la luz de este mundo, Señor. Tú la has puesto en cada uno de nosotros porque tú has dispuesto tu espíritu, Señor, para hablarnos, para aconsejarnos, para guiarnos, para redarguirnos, para llevarnos a ti, a tu palabra, a conocerte más, Dios. Gracias, Señor, por tanto amor, por tu misericordia en nuestra vida. Dios, gracias porque, Señor, si estamos terminando este año o si no lo terminamos, finalmente tú hasta aquí nos has traído y sabemos que siempre estarás con nosotros. Y ya no estamos aquí, dice aquella alabanza, pues porque ya estamos contigo, Señor, porque ya estamos con Dios, porque ya llegamos al fin de la carrera, ya cruzamos la meta y tú has tenido a bien dejarnos verte, Señor, tal cual eres, Señor. Pero estamos aquí y hasta aquí nos has traído y sé que con cada uno de nosotros esta semana, si tú nos permites seguir aquí, Señor, tú vas a estar y ahí podemos descansar, Señor, en que no vamos solos, sino vas tú con nosotros. Tu gracia y tu misericordia va con nosotros, Señor. Tu poder, Señor, infinito y total va con nosotros, porque tú eres el Rey, Señor, de nuestra vida. Bendice a mis hermanos, Señor, presentes. Bendice a aquellos que hoy no pudieron estar, Señor, por diferentes razones. Señor, háblales y guárdales, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a nosotros. Dios, muéstranos tu gracia cada día y ten misericordia, Señor, de nosotros en todo momento. Padre, gracias por Jesucristo. En su nombre, amén. Nos ponemos de pie, por favor.